Hola, mi nombre es Soledad Arienza, soy doctoranda por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de Sevilla, y el día de hoy voy a compartir una comunicación titulada Hernández, Borges y Cortázar en las clases de literatura, articulaciones entre el canon de la literatura argentina y la escuela secundaria. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a las organizadoras del Congreso por haber aceptado esta propuesta. Los objetivos de hoy son, en primer lugar, problematizar una serie de experiencias pedagógicas en las aulas de literatura de un colegio de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. A partir de esto, reflexionar sobre la necesidad de elaborar un programa que sea inclusivo y crítico y que al mismo tiempo tenga en cuenta autores canónicos. Y por último, compartir ejemplos del trabajo en el aula con 3 autores que forman parte del canon de la literatura argentina: José Hernández, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. En primer lugar, José Hernández es un autor del siglo XIX, conocido por haber escrito El Martín Fierro, tanto El Gaucho Martín Fierro de 1872 y La Vuelta de Martín Fierro de 1879, que es un texto que es uno de los clásicos o el clásico de la literatura argentina. Esto, por supuesto, obedeció a un proceso de canonización que se dio en distintos momentos de la historia y que es algo que también con nuestros estudiantes se trabaja, no solo el texto en sí, sino cómo un clásico llega a serlo. En segundo lugar, tenemos a Jorge Luis Borges, autor canónico del siglo XX, de quien voy a tomar un cuento en particular, que es Emma Suns, incluido en el volumen El Aleph. Y en tercer lugar, Julio Cortázar, también autor de uno de nuestros clásicos, de quien tomaré el cuento Circe, incluido en Bestiario, para ilustrar algunas propuestas en el aula. Antes de comenzar con el andamiaje teórico, me gustaría aclarar que estas propuestas se enmarcan en un colegio de gestión privada, como dije, en los últimos 2 años de la escuela secundaria, en un colegio que además adopta el programa del Bachillerato Internacional. Entonces, estas propuestas son parte de la asignatura Español a Literatura dentro de este programa. Y la gran pregunta es siempre cómo hacer para articular, por un lado, autores canónicos, que es importante que nuestros alumnos lean, si podemos disfruten y conozcan, y por otra parte, articular esto con lecturas desde nuestro presente y desde perspectivas que nos importa que sean herramientas de análisis y de lectura, como las teorías feministas, ecocrítica, decolonial y otra serie de propuestas teóricas que nos parecen iluminan las lecturas de desde nuestro presente. A mí me gusta empezar con Karin Littau, quien en Teorías de la Lectura propone recuperar un cuerpo que no es solo historizado y provisto de género, sino también racializado, sexualizado y tecnologizado. Y esto vale no solo para pensar los personajes de nuestros textos, sino también pensarnos como lectoras y lectores, y pensar a nuestros estudiantes como lectoras y lectores situados, que también tienen sus intereses, sus preocupaciones, y pensar desde ahí cómo podemos articular estos textos que en muchos casos ya les quedan lejanos. Entonces, ¿cómo hacer ese puente? Y uno de los conceptos que resulta muy fructífero es el concepto de intertextualidad. Ya sea lo tomemos desde Kristeva, desde Barthes o desde Genet, suele ser muy productivo. Simplemente traje algunas definiciones para refrescar el concepto. Julia Kristeva, en Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela, dice que todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble. Por otra parte, en Teoría del Texto, Roland Barthes dice, epistemológicamente, el concepto de intertexto es lo que aporta a la teoría del texto el volumen de la socialidad. Es todo el lenguaje anterior y contemporáneo que llega al texto no según la vía de una filiación identificable, de una imitación voluntaria, sino según la vía de la diseminación. Y por último, Gerard Genet, en Palimpsestos, la literatura en segundo grado, dice, define la intertextualidad, recupera a Kristeva, y dice que define la intertextualidad de manera restrictiva como una relación de copresencia entre 2 o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente como la presencia efectiva de un texto en otro. Recordemos que Genet presenta 5 tipos de relaciones transtextuales: la intertextualidad, el paratexto, la metatextualidad, la architextualidad y la hipertextualidad, y esta última también es muy productiva en las clases. Él dice, entiendo por ello toda relación que une al texto B, que llamaré hipertexto, a un texto anterior A, al que llamaré hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario. Es importante aclarar que para cuando llegan nuestros estudiantes a 4º año ya cuentan con este concepto porque lo han trabajado en cursos anteriores.
¿Cómo abordar entonces el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro? Generalmente empezamos con un abordaje sociohistórico, trabajamos el periodo del siglo XIX en la historia argentina, cómo surge el gaucho, cómo surge la literatura gauchesca, en qué consiste este género, y de ese modo cumplimos con una de las áreas que propone el Bachillerato Internacional, que es el área de tiempo y espacio, que invita a analizar los textos desde su contexto. En este sentido, me interesa un artículo de María Vicens, que es ¿Qué hacemos con Fierro, los feminismos y el poema nacional? Porque ella ilustra muy bien la potencia que aún hoy en día tiene el Martín Fierro. Dice, Martín Fierro es una ficción fundacional que ha marcado a fuego el imaginario nacional. Un clásico capaz de interpelar a públicos populares y de élite, criollos e inmigrantes, de izquierda y de derecha. Es esa capacidad, esa apertura del texto a las más variadas operaciones de lectura y reescritura, lo que lo entroniza como clásico indiscutible. Más que sus ideas, sus ritmos, sus héroes, Martín Fierro es el poema nacional por su virtud de operar como una usina de ficciones literarias y críticas. Desde su publicación en 1872 y 1879, el poema ha sido retomado una y otra vez para hablar al mismo tiempo de la Argentina del pasado y de la del presente. Es esta cuestión del Martín Fierro como usina de ficciones literarias y críticas, es esta productividad la que nos puede servir para el trabajo en el aula. En este mismo artículo, María Vicens también toma algunos aspectos que hoy podríamos considerar problemáticos del Martín Fierro, como el lugar relegado que tienen las mujeres. Entonces, esta autora recupera lecturas como las de Victoria Ocampo de los 70 o María O'Donnell de los 90, quienes justamente reparan en ese lugar subalterno de las mujeres. También trae colación lecturas más actuales, como la profesora e investigadora Graciela Baticuore, quien analiza la figura de las cautivas, y también relaciona el texto con otros textos más contemporáneos que han reescrito de distintas maneras el Martín Fierro, como Las aventuras de la China Iron, una novela de Gabriela Cabezón Cámara, o El cuento del amor de Martín Coan, que recupera la relación entre Martín Fierro y el personaje de Cruz en clave homoerótica. Sobre estos dos textos, Vicens dice que hacen una apropiación gozosa del Martín Fierro. Todo esto nos puede servir para el trabajo en el aula. Pasando a lo más concreto, podemos justamente, mientras leemos, pedirles a los estudiantes que hagan foco en los personajes femeninos del poema. La mujer de Martín Fierro, la mujer de Vizcacha, la cautiva. A partir de guías de lectura se puede llevar justamente la discusión hacia esos lugares, siempre también acompañada, por ejemplo, de rutinas de pensamiento, que los estudiantes empiecen a reflexionar de estas cuestiones de manera individual, luego que conversen en pequeños grupos y luego que lo compartan al resto de la clase, siempre discusiones moderadas por los docentes. Y a partir también de los conceptos de intertextualidad e hipertextualidad, leer quizás a continuación del poema Martín Fierro una novela como, por ejemplo, Las aventuras de la China Iron. Que en este texto lo que hace Gabriela Cabezón Cámara es tomar el personaje de la mujer de Martín Fierro, que en el poema ni siquiera tiene nombre, y le da un nombre y le da una historia, básicamente. Entonces, en el trabajo en el aula, como taller de escritura, podemos pensar dos vertientes. Por una parte, proponerles a los estudiantes que reescriban momentos del poema a partir de la voz de los personajes femeninos. Esto es algo que se podría hacer como algo más de escritura creativa. Y después, más desde lo que es la escritura de ensayo analítica, proponer un análisis comparativo entre los textos de Hernández y de Cabezón Cámara a partir de una línea de indagación. También esto sirve para problematizar el concepto de clásico. Esto del análisis comparativo es además muy importante porque una de las evaluaciones del Bachillerato Internacional en literatura es la redacción de un ensayo comparativo. Entonces, haciendo esto en clase, ya se están practicando las habilidades de ese tipo de escritura. Pasando al trabajo con Borges, se puede también, sobre todo con el cuento de Emma Suns, hacer foco en el personaje femenino de este cuento, que es la protagonista, a partir de los ejes del cuerpo y de la venganza, porque además Emma Suns utiliza su cuerpo para vengar una situación familiar. También desde la intertextualidad o desde la hipertextualidad se puede proponer posteriormente la lectura del cuento del escritor argentino Martín Coan, Eric Grieg, quien propone la cuestión de, digamos, parte del cuento de Emma Suns, pero toma la perspectiva de un marinero que es con quien Emma Suns se acuesta en el cuento de Borges. Entonces, como ejemplos de trabajo en el aula, de nuevo, se puede ampliar el trabajo
hacia otros cuentos de Borges, porque no solamente leemos un cuento, sino que leemos siempre un corpus de cuentos, y entonces rastrear los personajes femeninos que aparecen en otro de los textos de Borges leídos en clase, por ejemplo, Beatriz Viterbo en El Aleph o La Lujanera en Hombre de la Esquina Rosada. Comparar así los modos en los que estos personajes están caracterizados, ya sea físicamente, psicológicamente, a través de la lengua y de cómo hablan, y después realizar un análisis comparativo entre Emma Suns y Eric Reed, a partir de un concepto central propuesto por el Bachillerato Internacional, que es el concepto de perspectiva. Y ahí se puede trabajar el punto de vista. Y cómo cambiar el punto de vista cambia una historia. Por último, en cuanto a Circe, planteamos la lectura del cuento. En todos estos casos, siempre la lectura de los cuentos de los textos literarios las hacemos en clase para recuperar la dinámica de encuentro de lectura y de discusión. Se puede pensar el análisis sobre todo del personaje de Delia a partir de los arquetipos de la mujer ángel y la mujer demonio, y articular también la lectura del texto literario con pasajes de Calibán y la bruja, por ejemplo, de Silvia Federici. También relacionar este cuento con las artes visuales, y entonces proponer representaciones pictóricas del personaje de Circe y ver cómo dialogan con el cuento. Como ejemplos del trabajo en el aula, entonces, bueno, el análisis del personaje de Delia a la luz de los pasajes de Calibán y la bruja. En este caso, la docente puede preseleccionar fragmentos de Calibán y la bruja y articular con el cuento para pensar en el lugar de la bruja, tanto en la literatura como en la historia de la humanidad. Después comparar el personaje de Delia con personajes femeninos de otros de los cuentos de Cortázar, como Alina Reyes en Lejana o Clara en Ómnibus, y eso también es muy interesante porque en estos tres casos tenemos la relación del personaje femenino con la cuestión de la alteridad. Es muy claro en los tres casos, entonces ahí se puede hacer también un análisis comparativo. Y como articulación con otras artes, por ejemplo, elegir uno de los siguientes cuadros de John William Waterhouse, que voy a proyectar a continuación, que son Circe ofreciendo la copa a Odiseo, Circe invidiosa y Circe. Primero proponer un análisis de los textos y que los alumnos trabajen qué elementos aparecen en el cuadro, en cada cuadro, cómo está caracterizada Circe en cada caso, qué diferencias y similitudes plantean las tres obras, y a continuación de eso, pensar la articulación con el texto literario de Cortázar. ¿Qué pasa con este personaje de Delia, que vive en Buenos Aires, en el barrio de Almagro? ¿Qué resonancias encontramos con estas representaciones? Incluso se puede ir más allá y proponerles que ellos mismos trabajen con las artes visuales y dibujen, o incluso hacer un proyecto interdisciplinario con arte. Bueno, ¿cómo representarían visualmente a Circe, a Delia, perdón, para ilustrar el cuento de Cortázar? Y ahí se puede abrir otra deriva de trabajo en el aula. Entonces, para reflexionar e ir finalizando, acá la idea fue plantear la productividad de leer de modo comparativo textos canónicos de la literatura argentina, porque la idea también es luego de esta serie de estos tres autores, proponer comparaciones entre la mujer en el Martín Fierro, la mujer en los cuentos de Borges y la mujer en Cortázar. Pensar la posibilidad de abordar de los textos canónicos con distintos enfoques teóricos, articular la literatura con otras artes, en este caso fue las artes visuales, pero también podría ser la música u otras manifestaciones artísticas, y por último, la importancia de enfatizar la articulación entre el momento de lectura y el contexto de recepción, que es de nuestras alumnas y alumnos, y los contextos de producción de los textos, con el espíritu siempre de fomentar entre nuestras adolescencias la construcción de lecturas situadas y lecturas críticas que a la vez idealmente los hagan disfrutar de la literatura y tomar la literatura como momento y espacios para la reflexión. Aquí dejo las referencias de los textos teóricos que he utilizado y por último un listado de los materiales primarios a los que he hecho referencia en la presentación. Muchas gracias.